Bienvenidos a esta su terapia, Los Magios de Homero Archundia. Pero los verdaderos, ya sea de buenos días, ya sea de tardes o sea de noches. En su casa, en el tráfico o en donde quiera que esté. Bienvenidos. Buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa podcast favorito de todo el mundo mundial, Los Magios de Homero Archundia. El día de hoy me he reunido con mis hermanos magios para discutir un tema que va a estar buenísimo. Pero antes de decir tema, quiero saludar a mis hermanos y tengo aquí a mi derecha a mi hermano Mr. Davo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Monk. Buenas noches, Bulk. Y al resto de los hermanos magios que comparten esta escucha. Emocionado de hablar una vez más con ustedes de estos pinches temas interesantes que te ponen a pensar. Sí. Un placer compartir con ustedes, como siempre. Bienvenidos. Así es, bienvenidos y como siempre un gusto estar con mi siempre pensativo Mr. Bull. Hace mucho que ya no te decía un cumplido, te sonrojabas hasta que lo incomodó. ¿Cómo estás, Mr. Bull? Te dije que pararas. Gracias. Ya no me gustan. Hoy cumplimos, si no me equivoco, 50 episodios. La verdad, si alguien me dijera que iba a grabar 50 episodios de un podcast con ustedes, la neta, ni con nadie creo que hubiera dicho de qué o por qué o para qué. Nunca antes había sido treintañero. La verdad, me da mucho gusto. Creo que todos estamos muy contentos de estas reuniones, de este programa, de los temas que nos proponemos debatir, de estar pensando siempre qué más. Me nutre mucho, me da mucho orgullo lo que hacemos para nosotros, y es para nosotros, desde el principio siempre ha sido así. Entonces muy contento, a ver cuántos más llegamos a hacer, pero más. 50 para mí es ya que se nos acaben los temas, ya que no se nos ocurra. Un gran logro en este colectivo pues, de los magios. Salud, hermanos. Salud. Por ese 50 místico. Dios los bendiga. Así es, hermanito. Hoy vamos a hablar de... Bueno, antes de entrar estaba cagando de risa con el Davo porque le estaba platicando ahí unas pinches frases y reflexiones de Platón. Ajá. Y le digo que pinches güeyes fumados, locos, güey, escriben y no le quieres entender qué es lo que te están diciendo los cabrones. Como bien dijo, no eres el tan primero. Pendejo que no les entiendo. Entonces... No mames, también fumaban mucha hierba estos cabrones. No eres el primero en explorar esos. Y se le digo, no, pues como nosotros, sí, pero todavía más. Esos güeyes todo el día, todos los días, a donde iban, era estar. Le pagaban por eso. Con sus alumnos, con otros, ir con reyes a propagar esta filosofía del pensar el tema de las cosas y de la existencia, nuestro entorno, ¿no? Entonces, hay quienes lo hacemos aunque no nos paguen, mira. Entonces hoy un tema... De eso vivían a toda madre. Regresamos a algo filosófico. La dualidad, les voy a dar una definición muy breve y luego podemos abrir a lo que ustedes traigan o un debate. La dualidad es un concepto que se encuentra en diversas áreas del conocimiento, como la filosofía, la física y la psicología. A continuación les voy a describir de cada una de estas. En filosofía la dualidad se refiere a la existencia de dos elementos opuestos o complementarios que coexisten o interactúan entre sí. Uno de los ejemplos más conocidos en la dualidad mente-cuerpo, que plantea la relación entre la mente o el alma y el cuerpo físico. Otras dualidades filosóficas incluyen el bien y el mal, el ser y no ser, el sujeto y el objeto, entre otras. En física la dualidad tiene diferentes manifestaciones. Una de las más famosas es la dualidad onda-partícula, que se refiere a la naturaleza dual de las partículas subatómicas. Según esta teoría, las partículas pueden comportarse tanto como
como partículas puntuales con masa y posiciones definidas, como ondas con propiedades de interferencia y difracción. Esta dualidad está fundamentada en la mecánica cuántica. En la psicología la dualidad se refiere a la existencia de dos aspectos o dimensiones en la experiencia humana. Un ejemplo común es la dualidad mente-conciencia, que plantea la relación entre los procesos mentales y la experiencia consciente. También se puede hablar de dualidad emocional-racional, en la cual se consideran las emociones y la razón como dos aspectos complementarios de la psicología humana. En fin, es importante tener en cuenta que la dualidad puede presentarse de diferentes maneras en distintos contextos y disciplinas. Estos, como lo dije, son algunos ejemplos generales para dar una idea de cómo abordar este concepto en diferentes campos del conocimiento. Así es, realmente es un concepto muy amplio sobre el de la dualidad. Se ha dado diversas explicaciones, manifestaciones, interpretaciones de que es un fenómeno repetido en la naturaleza y en la conciencia humana, y en la historia es innegable, lo vemos en todos los aspectos y a todas las escalas, desde el mundo subatómico hasta las más grandes obviedades como el hombre-mujer, el yin, el yang, ¿no? Hay la dualidad de la vida es un tema que varios filósofos lo han expuesto, varios filósofos de diversas corrientes. Una de las más conocidas es la representada, como ya lo dije, como el yin, el yang, lo que podría interpretarse como el bien y el mal. Como decía Lao Tzu, la vida es una serie de contrastes entre el yin y el yang que se complementan mutuamente para formar la armonía del universo. O sea, ya tenemos otro concepto que no solo es de la dualidad, sino la complementación, la forma o el integrarse o el de verse el uno con el otro para formar un uno, complemento, hacer un solo elemento. Entonces, creo que es un tema que es obvio y natural que se haya ocurrido o que se haya preguntado, porque tenemos lo más obvio que es el día y la noche. Vivimos en un mundo, una naturaleza dual. Existimos animales que habitamos y cohabitamos de día, que nuestras funciones corporales, nuestros pensamientos, muchos corresponden o funcionan en relación a la interacción de la luz. Tenemos ojos, la posición de nuestros ojos, el por qué caminamos erguidos. Todo eso tiene que ver porque fundamentalmente somos animales diurnos. Si hubiéramos sido animales nocturnos, quizá hubiéramos tenido otras características morfológicas, etc. Entonces creo que en esta búsqueda del encontrar quiénes somos, qué somos, por qué estamos aquí, de estas preguntas filosóficas naturales, pues nos encontramos con estas dualidades o estas contradicciones que podrían verse de alguna manera. Si donde existe una dualidad, tiene que existir una contradicción, porque podría entenderse esa dualidad como en sentido contrario, una viene y otra va. No sé si me explico. Mira lo que dijiste de la obviedad, creo que para algunos no. Por eso el tema del planteamiento filosófico de cabrones como Platón o Descartes, el observar, para ti puede ser muy obvio, sí, la noche, el día. Los que sí, los que no. El masculino, el femenino, el bien y el mal, adentro, afuera, el ser o no ser. Pero para algunos otros no. Incluso, ahora que lo veo así desde lo físico, la materia, si siempre nos hemos preguntado como especie, el origen del universo y nuestra gran pregunta de dónde y cómo, el Big Bang y todo eso, en la física, todos los átomos, el positivo, negativo, el por qué, el neutrón, el electrón, el sol, los agujeros negros, todo esto, cómo el nacimiento de la Tierra, por qué en todos los animales, masculino y femenino, por qué de esto, por qué el día, por qué la noche, todo va, la ciencia y la observación y la filosofía dando respuestas a muchas de estas y otras todavía mucho
planteando las nuevas preguntas para las nuevas respuestas. Exactamente. Porque no hay nada todavía respondido definitivo. Hay muchas cosas que nos podemos sorprender. Así Esto es. de la dualidad es para pues sí reflexionar mucho de lo que somos y por qué somos lo que somos. Sí, y creo que también de encontrarnos y entendernos con el medio ambiente, lo que nos rodea, con nuestros pares. Y eso se ve reflejado obviamente pues en las teorías y en las corrientes de pensamiento. Cuando comienza la corriente naturalista, cuando nos hacemos uno, cuando nos entendemos no como una obra o una creación especial por un ser divino que podría, si fuera el caso, entonces las leyes de la lógica no tendrían sentido porque pues no tendría que haber leyes de la lógica. Lo dijimos la semana pasada en los movimientos artísticos con el Renacimiento. Se centró al hombre. Sí, se le bajó, se le puso en la tierra. El tema de los dioses. Claro. Y no solo eso, estaba escuchando algo bien interesante de eso. Perdón que te interrumpí. No, adelante. Dice, y se centró mucho más en el tema del hombre, del masculino. Ok. Se hizo a un lado el tema del femenino. Se negó lo femenino. Eso ya sería un tema que ojalá estuviera aquí nuestra hermana Gia para dar su punto de vista. Pero sí, ahí se vio, o qué mejor muestra o reflejo del dominio del heteropatriarcado, porque solo sobrevive la historia de quien gana en la historia. Y solo hace falta dar un vistazo de cómo se refleja la historia. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Conforme se baja al ser humano, o al menos así lo entiendo, y se entiende como un animal más, y empiezas entonces dices, tenemos que funcionar y tenemos que ser un producto de esto mismo, de esta misma naturaleza dual. René Descartes reflexionó sobre esta dualidad entre la mente primero y el cuerpo. Como menciona Descartes, pienso, luego existo. Esta frase encapsula la dualidad entre la mente pensante y el cuerpo material y plantea preguntas sobre cómo se relacionan y afectan mutuamente. Y no solo cómo, porque esa es nuestra capacidad o lo que nos distingue de todos los demás animales, porque sí somos un animal, pero no podemos negar que no somos cualquier animal. Somos un animal bastante interesante desde cualquier punto de vista. Entonces, el tratar de entendernos cómo nosotros respondemos a esta dualidad y entender que ahí mismo es donde existimos y por eso existimos. La diferencia entre cualquier otros animales y nosotros es nuestra capacidad del raciocinio y la conciencia. Por lo tanto, primero pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que los animales no existan. Pero nuestra esencia como humanos comienza con nuestra conciencia, con nuestra habilidad del pensamiento. Voy a llevarlo a Descartes, solo llevándolo un poco más de lo amplio a lo particular. Ahorita lo voy a ligar con Descartes. Este tema del dualismo es complejo y es en muchos ramos. Se habla del dualismo, en muchos sentidos del dualismo. Una especie de estoicismo, una forma de ver la vida, este tema del dualismo, la ley universal de la creación y la doble sustancia. Mencionaron ya muchas de sus características, opuestos, complementarios, el cuerpo y el alma, enfrentados, interdependientes uno del otro, Dios y el diablo, complementarios, claro. Lo tangible y lo intangible, lo dijo, la luz y la oscuridad. El yin y el yang lo mencionaste muy brevemente, pero todo contiene la semilla de lo opuesto. Ahí va el pinche dualismo, va a ser lo que es blanco ahorita, el lado de la montaña es blanco, pero al rato va a ser yang, va a ser negro y aquí va a ser blanco, güey. Va a ir cambiando, es fluido, güey. Es día y noche, es noche, pero será a veces de día, y será, y todo tiene la semilla de su enemigo. Pinche forma de ver la vida muy, muy cabrona, güey. Ahorita lo voy a llevar a Descartes. Dos caras de la misma moneda, dos partes de la misma acción. Una parte es yin, otra parte es yang. Esto lo dice el taoísmo, güey. Pinche tema bien cabrón, güey.
habla del yin y el yang. Bien complejo, güey, esta religión, esta forma de ver la vida. Armonía, no luchar y prepararte para retroceder. El sabio es flexible. Lo platicamos en el tema del karma, ¿no? Los magios lo explican. Y de Li Ching en los oráculos. Y de Li Ching. En los oráculos. Ok, escucha según Descartes, este dualismo. Dualismo antropológico. Pienso, ergo, existo. El pinche mundo del pensamiento es el de veras más... Porque mis sentidos me engañan. Claro, el mundo del pensamiento es el que, Es el que cuerpo. tiene El cuerpo y validez. el alma son dos realidades distintas. El pensamiento es el verdadero ser. El cuerpo es el mecanismo, es el robot. Decía que los animales no tenían alma. Decía el güey, son como las puras máquinas, güey, no tiene alma. Muy contrario a Son ese como pensamiento griego de, no, es una manifestación de la divinidad. Claro que tiene alma. El pensamiento es libre. La razón, la imaginación, la voluntad y el entendimiento. El cuerpo es limitado, perceptible y depende de leyes. Este güey fue filósofo, matemático, físico, francés, padre de la filosofía moderna y el racionalismo, la razón sobre los sentimientos. Duda de todo. Primera certeza. Y si dudo, ergo, estoy pensando y existo. Es la primera certeza que tiene este cabrón. Sí. Más real La que lo duda es real. la única verdad Más real que que lo existe real. según Descartes. Dualismo teológico. Dios es único, omnipotente. El exceso de uno lo transforma en el otro, según el taoísmo. Bueno, pasamos de Descartes, una identidad de cómo somos duales y cómo nos diferenciamos dentro de esta misma dualidad, pero llegamos a otros pensamientos, podría ser, por ejemplo, o otra dualidad muy conocida, muy estudiada, muy mencionada, es la dualidad entre el bien y el mal. Nietzsche abordó esta dualidad entre el bien y el mal, en uno de sus escritos. Y él dice, el bien y el mal no son absolutos, sino conceptos construidos por la sociedad. La moralidad es una dualidad que necesita ser superada para alcanzar la verdadera libertad. Sosteniéndose desde mi punto de vista de lo que bien enunciaba Descartes, es acá, es en el mundo de la conciencia donde se tiene que tratar. Y uno de esas dualidades más comentadas es la de el bien y el mal, o una de las más mencionadas, o de las más, ¿cómo digo?, notorias hasta cierto punto. Eso lo hace en su obra Más allá del bien y el mal. Escucha esto, no sé si lo traes de Nietzsche. Exploró la dualidad entre los conceptos de Apolineo y Dionisiaco. Según Nietzsche, el Apolineo se relaciona con la razón, la armonía, claro, la belleza y la claridad, mientras que lo dionisiaco representa los instintos, la pasión, lo irracional y lo caótico. Estas fuerzas duales son fundamentales en la experiencia humana y en la creación. Sí, claro. Pero realmente al final va a caer en este pensamiento nihilista, después no retomado, pero bien mostrado por Sartre, por ejemplo, donde menciona, siempre relacionándolo con la existencia y con la libertad, donde te dice, no solo es esto, ni la conciencia, ni el bien y el mal, es la existencia. Y la existencia precede ¿a qué? A la esencia. Con esto resalta la dualidad entre nuestra existencia concreta y la libertad que tenemos para darle sentido y propósito. ¿Qué quiere decir? Sí, Descartes te dice que estos no tienen ni alma, pero hay quienes tienen alma que ni siquiera saben usarla porque no son libres. Es un alma, si no son libres, por lo tanto ni siquiera existen. Esa es una dualidad, porque esa es una dualidad sobre la mera razón de la existencia. Entonces, es una pregunta con bastantes ángulos a los que se les puede observar. Pero bueno, creo que lo que podemos
asegurar y lo que podemos llegar de acuerdo es que, uno, pareciera que esta dualidad no son dualidades separadas, siempre se habla de una competencia, de un complemento, de un todo dividido, podría ser. Tú lo dijiste, ¿tienes un poco de tu enemigo? ¿Será eso? ¿Es una lucha entre pensamiento y sentimiento, por ejemplo? Escucha esto. Bueno, tú. Bueno, solo algo corriente de plan. Está bien porque no es del yin yang. Nada es permanente, salvo el cambio. ¿Me explican los maestros? Bien. Nada es permanente, salvo el cambio. Es el pinche tema de esta psicología, de esta forma de ver la vida, de la dualidad, de el cambio. Ahí va, es uno y luego es el otro. De no ser extenso, pero a los que nos escuchan, quizás si no habían escuchado o no conocen el símbolo o la idea del yin y yang, es este círculo dividido en dos partes iguales, una blanca y otra negra. Tiene un punto del color opuesto en cada mitad, lo que representa la interconexión y la complementariedad de estas dos fuerzas. En resumen, el yin y el yang en la filosofía china no solo describen la dualidad de los opuestos, sino que también expresan la idea de que estas fuerzas se complementan mutuamente y están en constante flujo y equilibrio. Y un poquito de Lao Tse dice que aunque no se puede atribuir una visión específica de la dualidad a Lao Tse, su filosofía contiene reflexiones que están relacionadas con este concepto. Ahorita se la leí al Dave, antes que me gustó mucho. Algunas ideas claves que Lao Tse plantea en relación con la dualidad son las siguientes. Lao Tse enfatiza la idea de que el Tao, el principio fundamental del universo, contiene en sí mismo la unidad de los opuestos. En lugar de ver los opuestos como entidades separadas y en conflicto, Lao Tse sugiere que son complementarios y se necesitan mutuamente para existir. Por ejemplo, el bien y el mal, el éxito y el fracaso, la luz y la oscuridad son aspectos interdependientes del Tao. Esta madre que propone el Lao Tse del Tao, Sí, del todo. que incluso no se puede describir, ¿no? Dice, armonía en la dualidad. Lao Tse hace hincapié en la necesidad de mantener un equilibrio y una armonía entre los opuestos. Sugiere que los extremos excesivos de cualquier polaridad pueden conducir al desequilibrio y al conflicto, en lugar de favorecer a un aspecto de la dualidad sobre el otro. Lao Tse aboga por encontrar una interacción equilibrada y fluir con el curso natural de los eventos. El equilibrio y el centro, hermano. O sea, que pareciera que es la observación más, no sé, fundamentada, o la respuesta más lógica a toda la observación del universo, de la vida, del mundo, de las relaciones, de tirar al vamos a terminar siendo aristotélicos. Siempre que te vas a un extremo del polo, es lo extremo. Va a reventar, güey. Chingona la filosofía. Hace mucho sentido en muchas cosas. Un poquito de historia de un historiador, ustedes seguro no lo van a conocer. Se llama Noah Harari. Eso es nuevo. No lo van a conocer. Pero qué mejor para contarles esta historia, güey. Las religiones dualistas florecieron durante más de 1000 años. Entre 1500 a.C. y el 1000 a.C. El profeta Zaratustra tuvo actividad en Asia Central. Su credo se extendió hasta convertirse en el más importante de las religiones dualistas. El zoroastrismo. Busca el zoroastrismo. Veían el mundo como una batalla cósmica entre el buen dios Ahura Mazda y el dios maligno Angra Mainyu. Los humanos tenían que ayudar al dios bueno en esta batalla. Los persas sasánidas eran de esa religión, güey. 224, 651 después de Cristo.
influenció e inspiró religiones posteriores como el agnosticismo y el maniqueísmo. Parecía que le ganaría el cristianismo a la hora de conseguir el dominio del Imperio Romano, pero perdieron el alma de Roma. Quedaron pocas comunidades maniqueas. Algunas de las ideas básicas del monoteísmo son dualistas en esencia. Los cristianos, los musulmanes y los judíos creen en una poderosa fuerza maligna, el diablo, Satán, que causa estragos sin permiso. Sí, no, porque ¿cómo va a ser Dios? Eso es dualista, güey. Los humanos poseen una maravillosa capacidad para creer en contradicciones. Sí. Millones de piadosos creen a la vez en un Dios omnipotente y un diablo independiente. Muchos incluso creen que necesita nuestra ayuda, lo que inspiró a yihads y las cruzadas. Sí. Concepto dualista clave en el gnosticismo y el maniqueísmo es la distinción clave entre cuerpo y alma, entre materia y espíritu. El Dios bueno hizo el espíritu y el alma, el Dios malo el cuerpo y la materia. Dualismo. El hombre es el campo de batalla, inconcebible para el monoteísmo, pero cautivador y piedra angular del pensamiento cristiano y musulmán, el cielo y el infierno. Se dice que el monoteísmo moderno es un revoltijo de herencias monoteístas, dualistas, animistas, santos politeístas, etc. Nombre para esta admisión simultánea de ideas de distintos e incluso contradictorias se llama sincretismo, y se dice que esa en realidad podría ser la gran y única religión del mundo. Todos somos sincretistas, cabrón. Nos apropiamos lo que nos conviene de todo. De todo. Lo que sí nos podría ser. Todos somos sincretistas. Nuestra increíble capacidad de adaptarnos a todo. Y negarlo, fíjate, la dualidad manifestada en todos. Eso no tiene sentido. No, claro que sí lo acepto. Es contradictorio. Pero quedamos que solo íbamos a hacerle caso a las cosas con sentido. Sí, es verdad. Pero bueno. Escucha, para terminar con Lao Tse, y esta parte me gustó mucho al final la reflexión. Los opuestos no son estáticos, sino que se transforman y se convierten el uno al otro. Lao Tse utiliza el concepto de Hu Wei, acción no forzada, para expresar la idea de fluir con los cambios y adaptarse a las circunstancias en lugar de resistirse a ellos. En general, la filosofía de Lao Tse no se centra en la dualidad como un concepto rígido y separado, sino en la unidad y la interconexión de todas las cosas. Su enfoque invita a la reflexión sobre cómo reconciliar y encontrar la armonía en los aspectos aparentemente opuestos de la realidad. Queda esta parte de la resistencia, ¿no? Creo que el propio ser humano, resistirnos siempre a los cambios o a estos polos, en lugar de ir al concilio y al centrar las cosas. Es el eterno problema hoy en día no decía Descartes que dudáramos. Entre el masculino y el femenino, en lugar de ir a la conciliación, ¿no? Y a todo lo que hoy en día, el tema de la igualdad, la equidad, muchas interacciones, la resistencia del patriarcado. Claro. Entonces, podríamos hacer muchas cosas de mejor manera si hubiera menos resistencia a permanecer en alguno de los polos opuestos. Claro. En la violencia, en la luz, en la oscuridad, Y la resistencia muchas veces viene de una comodidad. Si le hicieras caso a tu cuerpo, en la alimentación, en la mente, en tu salud mental. Y muchas veces nos resistimos a cuestiones, lo que alguna vez les dije de la estupidez inteligente, que lo escuché de un cabrón. La resistencia a escuchar a otros que están viendo tu escenario y tu conflicto, sea cual sea, llámese relación, llámese tu forma de ser personal, y decir, bueno, no me resisto, escucho, es el psicólogo, la psicóloga, pues escucha, cabrón, hay algo que está mal en ti y tu mente no permitas que lo resista, porque estás en un polo opuesto, cuando otros estamos viendo algo de ti. Solo
Muy, muy interesante este cabrón de Lao Tse. Creo que un día... Bueno, yo pensaba hablar de él en el de Grandes Maestros. Y luego otro capítulo de ese, güey, quizás. Que también lo voy a tocar ahí muy por encima. Solo para él. Solo para él. Pues la dualidad. Un tema cortito, lo habíamos dicho. No sé si quieren pasar a las conclusiones Sí, creo que podríamos hacerlo, ¿no? de una vez. Sí. Bueno, mi conclusión sería tema profundo, la verdad, para reflexión personal principalmente, pero hablaba mucho el book de Lao Tse. Según el taoísmo, el que sabe no habla y el que habla no sabe. No sabe. Tiene un chingo de sabiduría el señor Lao Tse. Y es todo un tema. El Lao Tse y el taoísmo es increíble, güey. Pinches, le decía el book, son 100, 200, 300 tomos de sabiduría de libros. No es una Biblia, güey. Es escrito son un chingo de textos Reflexión. muy interesantes, profundos, y le decía que hubo descubrimientos en la medicina gracias a uno de sus textos, güey. O sea, está cabrón, güey. Tiene su sabiduría. Y no se te hace increíble, güey, que el dualismo sea un tema. Más ese dualismo tan orgánico, güey, como el cambio, güey. No puedes negar el cambio. No puedes negar esa pinche premisa de que el yin se convierte en yang. Y me despediría con una pinche... No les voy a fallar, con una pinche recomendación chingona. En el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, en el vestíbulo del Auditorio Torres Bodet, está una obra que vale la pena que vean. Representa el mito náhuatl del conflicto de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Tezcatlipoca, el jaguar. El principio dual que rige al cosmos. Trenzados en feroz combate, el sol y la luna son los hijos de la pareja primigenia Ometecuhtli y Omecihuatl. El sol y la luna simboliza el movimiento, las energías esenciales del universo que dan origen a las eras cósmicas y a la creación misma de los cuerpos celestes, la tierra, los seres vivos, el balance simétrico y equilibrado. Se están pegando un tiro la serpiente emplumada y el jaguar, güey. Está bien perro, güey. Busca la dualidad de Rufino Tamayo. Es ese pinche mural. Vale la pena para que lo pongas de fondo en tu pinche celular, güey. Está muy bonito y lo puedes ver en tu celular, güey. Te metes y en buena calidad encuentras la imagen. Y si tienes la oportunidad de ir, pues qué mejor. Sí. Pero aunque sea verlo en internet, cabrón. Está perro, güey. Te hace pensar como el tema del dualismo. Gracias totales. Yo voy y tú cierras. Pues mira, más o menos creí que íbamos a hablar de todo esto. Entonces, hablar de la dualidad es adentrarse en un fascinante universo de conceptos y reflexiones que se entrelazan en distintas disciplinas, con lo que iniciamos. Desde la filosofía hasta la física y la psicología, a lo largo de nuestra conversación, hemos explorado diferentes facetas de la dualidad, buscando comprender su significado y las perspectivas de destacados pensadores. Nos sumergimos en la filosofía, donde la dualidad ha sido objeto de una profunda reflexión a lo largo de los siglos. Platón, el gran filósofo griego, nos llevó a un mundo de ideas eternas y perfectas. Ay, cabrón, me perdí. Ya. No, güey, que se te pierda, no sabes dónde. Ya. Señalando que nuestro mundo sensible es tan solo una copia imperfecta de esas ideas. ¿Qué es lo que le decía? Está bien pacheco. Imagina contemplar un árbol y darte cuenta de su forma física. Es solo una sombra de la verdadera idea del árbol que reside en un plano superior. Platón nos mostró que existe una dualidad entre el mundo sensible y el mundo inteligible, donde las ideas revelan la realidad última y la perfección.
Te hace pensar muchas cosas. En nuestra travesía filosófica encontramos a Descartes, cuya visión de la dualidad se centró en la relación entre la mente y el cuerpo. Descartes propuso que la mente... Y otra vez... y el cuerpo son dos sustancias distintas que interactúan causalmente. Esta dualidad planteó interrogantes sobre cómo se relacionan la conciencia y el aspecto físico de nuestra existencia. Luego llegamos a Nietzsche, quien nos reveló una dualidad apasionante entre los conceptos de Apolineo y Dionisiaco. Apolineo encarna la razón, la armonía y la belleza, mientras que Dionisiaco representa los instintos, la pasión y lo caótico. La lucha entre estas fuerzas duales da forma a nuestra experiencia y a la creación. Después vimos el Yin y el Yang, donde nos mostró Lao Tse otra perspectiva de la dualidad. Estos símbolos chinos que representan la interacción, la complementariedad de las fuerzas del universo, asociado con lo femenino, el receptivo, el Yang, relacionado con lo masculino y lo activo, nos invitan a buscar un equilibrio y armonía en medio de los opuestos. Pero nuestra travesía no solo se limitó a la filosofía. También exploramos la física, al inicio, ¿no? Un poco, esto parte que a mí me gustó mucho, donde la dualidad honda en la partícula y nos desafía a comprender cómo las partículas subatómicas pueden comportarse tanto como partículas puntuales como ondas que dan energía. Pero ahorita que le aventas de tus partículas. ¿A quién? Bueno, nos encontramos con las reflexiones de Lao Tse y otra vez, malditas drogas. No, es que es aunar en lo mismo. Ya el resumen planteaba esto. En fin, nos sumergimos en estas ideas y perspectivas que nos hacen reflexionar sobre lo dual. Creo que si te pones a pensar de ti mismo, si alguien te observa, tu pareja, un padre, un maestro, un amigo, somos por fuera lo que hay adentro. Aunque lo queramos ocultar o de muchas maneras trabajemos en ello, es casi inevitable. Si alguien te observa perfectamente, puedes saber mucho de lo que eres. Simplemente tiene que leerte, interpretarte, observarte, tus ojos, tus miradas. Entonces es esta parte, ¿no? De lo de adentro a afuera, lo de arriba a abajo, es lo que hay. El fémino, nuestra parte, aquí que estamos hombres, nuestra parte femenina, tenemos esa parte dual del femenino, otros mucho más amplia, otros menos, pero creo que nos hace sentido. ¿Por qué? Porque venimos... chingue su madre. ¿A poco es por eso? No, ¿cómo dijo? Eres solidaria. Porque venimos de una madre que nos engendró y tenemos esa parte, los que tenemos esa fortuna de haber crecido y ser amamantados con nuestra madre, esa parte que estuvimos aferrados durante muchos años y meses aferrados, era nuestra principal protectora todos los días, ese sustento y esa parte del fémino que sentimos y tenemos. Después viene el mundo brutal y salimos y nos desprendemos de la madre y viene la parte del masculino, ¿no? La lucha ahora afuera, en el campo, en la escuela, tú lo dijiste algún día aquí, dice, güey, entre los hombres nos llevamos bien pasado de verga, muy cabrón. Entonces sales a esa selva y hay esa mezcolanza, pero no dejas de tener muchas cosas de tu madre que te ayuda a resolver cuestiones de la vida. Ese fémino es una complementariedad. Y creo que, no sé, salvo gente que a lo mejor no tuvo madre o padre, tendrá más marcado un lado, incluso de quienes fueron sus tutores o maestros. Aprendió de un hombre o de una mujer, donde se haya crecido y tomó cosas de algunos. Entonces esto que decía Lao Tse, no resistirse a ello, no resistirte en el lado de las mujeres, a tu masculino,
o en el caso de los hombres, crees que por resistirte a tus instintos femeninos es traicionarte a ti mismo o ser puto. Pues no quiere. Mi amigo. No necesario. ¡Ya! Si te la meten, pues ya, ahora sí ya es tu lado femenino. Pero, eres el mamá. Lado masculino. Ay, va a quedar un poco masculino. Pero, pues no te resistas. Hijos de su puta madre. Masculino. Pero bueno, y al final creo que otra parte a la que a mí me gusta mucho hablar y hoy en día, el tema de la salud. Somos, y lo decían los griegos, somos lo que comemos, somos nuestra medicina, somos en la salud física y en nuestra mente igual. Somos lo que entra en nuestra mente y lo que permitimos, y eso mismo va a salir por tu boca, en tus pensamientos y en tus acciones, inevitablemente. Entonces, la importancia de la dualidad en estos aspectos del humano, ¿no? Y de su estudio del pensamiento, de nuestra mente, de nuestra salud y de lo que somos como hombres. Gracias, creo que con eso yo cerraría. Muchas gracias. Hijos de su puta madre. Yo cerraría solo para agregar sus atinados comentarios a... Sí, la dualidad es, al menos como para mí es una pregunta fundamental. Se expresa en todo, la dualidad. En todo se ve reflejada. Y provenimos, todas nuestras explicaciones parten de una dualidad. La creencia de cómo fue creada la vida del universo, entre una oscuridad y la luz, entre una materia y nada, entre la calma y una explosión, como veas, siempre una dualidad, y de ahí parte todo. Entonces, un gran tema el que hablamos hoy. Nada, voy a mantener corta mi conclusión, aparte que ya estoy muy mormado. Así que muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Nosotros somos, fuimos y seremos por 50 veces y todas las que sean necesarias sus confiables amigos y hermanos magios de Homero Archundia. Chentane. We do. We do. We do, motherfuckers.